Hola, ¿me escuchan bien? Hola, profesora, sí, Ya, vale, gracias. Ya vamos a partir, pero un momentito. ¿Cómo estamos? Ya, chiquillos, saben lo que estoy proyectando, ¿verdad? sí. Vale. Espérame un segundito, chiquillos. Ya, un momento. No, Buenos días, profesora. Perdón, Jorge. Perdón, Buenos Jorge. días. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, buenos días. Ya, vamos a partir entonces. Voy a hacer un repaso con ejercicios parecidos a lo que entra en la evaluación que tienen que entregar próximamente. Entonces, primero vamos a repasar la distribución normal. Por favor, voy a silenciar los micrófonos. Si necesitan preguntar algo, lo reactivan. Entonces, primero, ¿cómo vamos a calcular probabilidades a una curva normal? ¿Ya? Porque la distribución normal, ¿cierto? Si uno lo calculara como una función de densidad, es una función que es bastante compleja de integrar, porque en realidad uno lo irá a hacer a través de una integral.
pero para eso se creó una estandarización, o sea, una transformación lineal de una variable en otra variable que se llama z, y que esa z nos permite buscar esa probabilidad en una tabla de distribución normal. Entonces, dice, dado que tanto mu o mu como sigma pueden asumir infinitos valores, ¿cierto? La media y la desviación estándar, lo que hace impracticable tabular las probabilidades para todas las posibles distribuciones normales, se utiliza una distribución normal que se llama reducida o tipificada. La distribución normal se comporta como una campana de Gauss, donde es simétrica en relación a la media poblacional. Mu o mu es la media poblacional y sigma es la desviación estándar poblacional. Entonces uno dice que la variable se distribuye normal con media mu y desviación estándar sigma. Entonces uno hace una transformación lineal de la variable x a una variable z. Con esta transformación, z entonces es igual a menos la media dividido la desviación estándar. O también puede ser z igual a x menos la media dividido la desviación estándar. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces la variable z es una transformación lineal de x, mientras la media y la desviación estándar de una variable normal general x pueden adoptar cualquier valor. En la variable normal estándar, que z es única, porque siempre la media va a ser 0 y la desviación estándar es 1, con esta transformación lineal que hacemos aquí. Y que es la que nos permite poder calcular estas probabilidades con la tabla normal. Entonces, veamos el primer ejemplo o ejercicio que les puse acá. Dice, la gerencia de un banco ha observado que el tiempo que un cliente tarda en ser atendido en una ventanilla sigue una distribución normal. A partir de registros históricos se sabe que el tiempo medio de atención, o sea, la media, es de 15 minutos y con una desviación estándar de 3 minutos. O sea, de partida, la variable aleatoria, en este caso, es el tiempo, que es una variable aleatoria continua. ¿Ya? Por eso sigue una distribución normal. Y además nos están diciendo que se distribuye normal con media 15 y desviación estándar 3. Esos son los parámetros de esta distribución normal. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente sea atendido en menos de 12,5 minutos? O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 12,5. Entonces ahí tenemos que transformar a z. Transformamos a z con x entonces, o a menos la media, dividido la desviación estándar. Vamos a ocupar eso aquí. Probabilidad entonces de que z sea menor que nuestro x o nuestro a es el valor que nos estén preguntando en la probabilidad, en este caso 12,5, menos que la media poblacional que nos dan, o sea 15, dividido en la desviación estándar, que es 3. Y eso lo ingresamos en la calculadora. Y para buscar en tabla tiene que ser con 2 decimales y el último aproximado. O sea, en este caso sería 12,5 menos 15 dividido en 3. Como es periódico, entonces sería menos 0,83. Con 2 decimales y el último aproximado.
para buscar en tabla. Como es para un menor o menor o igual, da lo mismo, si fuera menor o menor o igual, la tabla normal nos entrega este valor de manera directa. Entonces, busco el menos 0,83 en la tabla de distribución normal. Yo voy a abrir aquí una tabla normal. Aquí tengo una. Entonces, después les puedo mandar esta tablita. Yo sé que en el apunte viene una que parece que tiene menos decimales que esta, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ok? Pero igual cuando les mande este apunte con la anotación, les mando la tabla para que la tengan más a mano de manera aparte. Igual es útil. Entonces ahí la tabla, esta tabla nos entrega solo la probabilidad para el menor o menor igual, que en este caso nos está notando un menor. ¿Por qué da lo mismo? Porque en las variables aleatorias continuas que nos preguntan la probabilidad de x menor que 2, por ejemplo, es lo mismo que x menor o igual que 2. No es lo mismo que en las discretas, porque en las variables aleatorias continuas la probabilidad en el punto exacto no existe, porque es un área. Por lo tanto, en las variables aleatorias continuas siempre se calcula una probabilidad de un rango de valores, no de un valor en específico. Entonces, el menos 0,83 va a estar en la segunda hoja donde están los negativos. Entonces se busca primero en la tabla, se busca en la primera columna los primeros dos dígitos y en la primera fila el segundo decimal. Entonces buscaríamos primero el menos, o sea, estamos buscando menos 0,83, vamos a buscar entonces en la primera columna, vamos a buscar el menos 0,8. Entonces busco menos 0,8, estaría aquí. Y vamos a buscar la intersección entonces con el segundo decimal, que es el 3, que sería en la primera fila, buscamos el 0,03. Entonces, donde se intersectan es el valor de la probabilidad. En este caso sería ahí. En la tabla que está en el apunte, en vez de mostrar 5 decimales, muestra 4. O sea, eso lo muestra como 0,2033, pero es lo mismo. O sea, se aproxima el último en el fondo, ¿ya? Entonces, vamos al ejercicio. Sería entonces, lo vamos a dejar con los decimales que trae la tabla del apunte, ¿ya? Que trae 4. Y eso por 100 sería un 20,33%. Eso es con la cantidad de decimales de la tabla del apunte, ¿ya? Da lo mismo si le colocan uno más, como la tabla que estoy ocupando yo. Es la misma probabilidad. No sé si hay dudas ahí. Sí, profe. La variable aleatoria continua, cómo la determina? Eso es lo que no entendí. Porque para que una variable aleatoria sea continua es porque la variable en la vida real toma decimales. Porque las variables aleatorias discretas son de puros valores enteros. Ya, En entonces, cambio, otra cosa. Entonces, los ejercicios que van a salir en el taller T, si no me equivoco, pueden ¿sí? salir variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. No, porque Solo continuas. el ejercicio es de distribución normal, es parecido a este, es continuo.
Ah, ya, solo continuo, ya. Sí, Ya, pero en gracias. este caso el tiempo, ¿cierto? Es una variable aleatoria continua porque puede tomar decimales. Claro, ya. Entonces, veamos la letra B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente sea atendido al menos, aquí no es ET, al menos en 10,5 minutos? Entonces, al menos, nos están preguntando la probabilidad de que el cliente sea atendido en al menos, o sea, menor o igual, o sea, mayor o igual a 10,5. O sea, el tiempo mínimo 10,5. Como es una probabilidad para un mayor igual, y nuestra tabla nos entrega solo la probabilidad para el menor o menor igual, se tiene que ocupar el complemento. Si nosotros teníamos probabilidad de un X mayor o igual a una A, el complemento era 1 menos la probabilidad de X menor que A. Si uno tenía la probabilidad de X mayor a A, eso era 1 menos la probabilidad del X menor o igual a A. O sea, si en un lado está el igual, en el otro tiene que estar estricto el símbolo de desigualdad. Eso es una propiedad de las probabilidades que se llama complemento. Entonces, en este caso, sería 1 menos la probabilidad de X menor que 10,5, usando el complemento. Pero igual tengo que transformar mi variable X a Z. Entonces va a quedar 1 menos la probabilidad de Z menor que 10,5 menos la media, que es 15, eso no cambia, dividido la desviación estándar, que es 3. Nos va a quedar 1 menos la probabilidad de Z menor que, eso lo sacamos con calculadora, se me perdió, ahí puedo retroceder para no anotar todo de nuevo. Ahora sería 10,5 menos 3 medios, o sea, menos 1,5. Entonces, es este valor el que vamos a buscar en la tabla. Entonces va a ser 1 menos 1,5, lo buscamos en la tabla normal. Ya sabemos que en la segunda hojita al menos de esta tabla están los negativos, entonces me voy al menos 1,50, o sea, sería menos 1,5 con el segundo decimal en 0. O sea, sería el valor que estoy marcando en naranjito. 0,0668. Vamos a ocupar solamente 4 decimales para que coincida con la tabla que tienen en el apunte. Ya no vamos a ocupar el quinto decimal que aparece acá en esta tabla. Entonces 0,0668. Hacemos esa diferencia. Entonces nos da 0,9332. Que si eso lo multiplicamos por 100, sería un 93,32%. Entonces la probabilidad de que el cliente sea atendido al menos en 10,5 minutos. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Y la tabla, nosotros tenemos que adjuntarla al ejercicio No, o solamente colocamos el valor? solo colocar el valor, pero tiene que venir el desarrollo así como lo hago yo, con los pasos. Ya, y O sea, ocupamos la tabla que usted va a adjuntar porque en el ejercicio no viene la tabla. la tabla que yo les voy a adjuntar o la que está en el apunte es la misma. Da lo Ya, la mismo. de la punta. La del apunte tiene un decimal menos nomás, como lo estoy haciendo ahora, pero da igual. Igual les voy Ya, a adjuntar esta, ¿ya? perfecto, Para que gracias. la tengan más a mano.
no necesiten el apunte completo. Entonces, en una distribución normal, siempre vamos a tener 3 casos de probabilidad. El menor o menor igual, como en la letra A, ¿cierto? Que vamos a buscar directo en tabla el valor. El mayor o mayor igual, que lo vamos a ocupar con complemento. Y el otro caso sería como el de la letra C, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente sea atendido en un tiempo entre 9,5 a 11,5 minutos? Entonces hay una probabilidad entre dos valores, que esta es otra propiedad de las probabilidades. Cuando tenemos una probabilidad entre dos valores, es primero la probabilidad del lado derecho menos la probabilidad del lado izquierdo. Esa es una propiedad que hay que ocupar acá. Entonces, la media sigue siendo 15 y la desviación estándar 3, eso no cambia. Entonces nos están preguntando la probabilidad de que la variable, ¿cierto?, esté entre 9,5 y 11,5 minutos. Entonces ahí hay que transformar a ambos lados la variable aleatoria x a z. Entonces transformamos a ambos lados, nos va a quedar probabilidad de 9,5 menos la media, menos 15, dividido en la desviación estándar. Pero ahora con z. Y al otro lado nos va a quedar 11,5 menos 15 dividido en 3. Probabilidad entonces de, eso lo sacamos con calculadora, con 2 decimales igual siempre. Aquí va a ser 9,5 menos 15 dividido en 3. Menos 1,83. Y el otro, me devuelvo. Menos 1,17. Se aproximó el último, ¿cierto? Menos 1,17. Lo aproximamos con ley de redondeo al último decimal, siempre con 2 decimales para buscar en tabla. Y aquí aplico la propiedad que está en la nubecita morada arriba. Entonces va a ser primero la probabilidad del lado derecho menos la probabilidad del lado izquierdo. Si se les olvida eso, se van a dar cuenta porque les daría una probabilidad negativa. Y las probabilidades negativas no existen porque las probabilidades siempre están entre 0 y 1. O entre 0% y 100%. Pero nunca nos va a dar una probabilidad negativa. Entonces aquí hay dos valores que tengo que buscar en la tabla. S y S. Y los restos. Voy a buscar el menos 1,17 primero. Entonces sería primero menos 1,17 menos 1,1. Y con la intersección con el segundo decimal en 7 aquí. Ese valor. 0,121. Y el menos 1,83 ahora. Buscamos primero el menos 1,8. El menos 1,83 va a ser ese valor. Ahí tenemos el 3. 0,0336. Si ocupamos 4 decimales solamente. Vamos a hacer esta diferencia. Profe, ¿por qué en uno usó 3 decimales y en el otro 4? No, es que en este el cuarto decimal era 0. Ah, verdad. Ya. Es por eso. ¿Ya? Entonces sería 0,121 menos 0,0336. Eso da 0,0874
que por 100, entonces aproximadamente un 8,74%, entonces la probabilidad de que el cliente sea atendido en un tiempo entre 9,5 y 11,5 minutos. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Ya. Ok. Veamos ahora el otro tipo de ejercicio. Me salté. El otro tipo de ejercicio que entra en esta evaluación es una probabilidad total con un teorema de Bayes, ¿ya? Pero la probabilidad total con el teorema de Bayes es mucho más fácil calcularla con un diagrama de árbol que hacerlo con fórmulas, ¿ya? Se los voy a explicar ahora con diagrama. Porque el diagrama, ¿cierto? Es útil. Perdón. Se me gira la tabla. Es útil entonces para la probabilidad total o el teorema Bayes, porque nos permite visualizar cómo se distribuyen probabilidades de determinados sucesos con sus respectivas consecuencias. Entonces, los diagramas de árbol permiten, a su vez, graficar sucesos que son complementarios y sucesos que están enlazados a través de varios procesos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo simple. Dice, en todo diagrama de árbol se distinguen dos elementos que son claves. Las ramificaciones, que son las ramitas, ¿cierto? Por eso se llama de árbol, que están simbolizadas por las flechas, y los nodos, que son los verdes, que están representados por las elipses. Cada una de las ramificaciones tiene una determinada probabilidad de ocurrencia. Y algo muy importante es que todas las ramificaciones que provienen de un mismo nodo tienen que sumar 1 o el 100%. O sea, por ejemplo, S03 con S07, ¿cierto? Como son dos ramitas, suman 1. S054 con S046 también suman 1. Entonces siempre deben sumar 1 todas las ramas que provengan de un nodo, que podrían ser más de 2, ¿ya? No necesariamente van a ser 2. Y lo importante acá, en la probabilidad total y en el teorema Bayes, es que si yo tengo un espacio muestral de los elementos de elementos donde estoy calculando la probabilidad, este espacio muestral a veces tiene particiones. Por ejemplo, así. Y no necesariamente todas las particiones van a tener el mismo tamaño. Podrían tener distintos tamaños. ¿Y a qué me refiero con una partición? Por ejemplo, un espacio muestral completo podría ser la Universidad de las Américas, ¿ya? Ese podría ser el espacio muestral, estudiantes de la Universidad de las Américas. Pero yo ese espacio muestral le podría hacer particiones, por ejemplo, por sede, por modalidad de estudio, por carrera, y no necesariamente esas particiones van a ser homogéneas, o sea, no necesariamente van a ser todas iguales. Y después puedo querer calcular la probabilidad, por ejemplo, de que un estudiante, no sé, se saque tal nota en un ejercicio de aplicaciones cuantitativas, sí, pero sin saber de qué sede, por ejemplo, proviene el estudiante. Entonces ahí uno dice que es una probabilidad total, porque nos va a dar lo mismo de qué sede sea, sino que nos va a importar en el fondo la probabilidad de ocurrencia de un cierto suceso. Y esto también pasa mucho en las empresas cuando tienen distintas fábricas, cuando tienen distintas sucursales, cuando ocupan muchas máquinas y después quieren saber, por ejemplo, de qué máquina proviene un artículo defectuoso, etc. Entonces es un espacio muestral que tiene una partición.
Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, en una empresa logística que transporta 3 tipos de productos, A, B y C, se observa que el 40% son del tipo A, el 30% son del tipo B y el 30% son del tipo C. Entonces ya nos están diciendo que transporta 3 tipos de productos. Entonces tenemos un espacio muestral con una partición en 3. A, B y C. Entonces las 3 ramas nos tienen que sumar 1. O sea, el 40% en A, 0,4, el 30% en B y el 30% en C. Eso sumamos. Después dice, por otro lado, se sabe que el 95% de los productos de A que se entregan a tiempo. El 90% de los productos de B se entregan a tiempo y el 85% de los productos de tipo C se entregan a tiempo. Entonces, aquí uno le puede poner una letra al suceso, supongamos T, que los productos se entregan a tiempo. Productos se entregan a tiempo. Y lo contrario, ¿cierto? Le podemos poner TA, que los productos se entregan tarde. Uno le pone la letra que quiera al suceso. Yo siempre le coloco una letra que tenga que ver para acordarme. Entonces aquí vamos a tener 2 ramitas en cada uno. Que se entrega a tiempo o se entregue tarde. Que se entregue a tiempo o se entregue tarde. Que se entregue a tiempo o se entrega tarde. Y ahí vamos traspasando las probabilidades que nos dice el enunciado. El enunciado nos indica que dice el 95% de los productos A se entregan a tiempo. El 95% se entrega a tiempo. Por lo tanto, se entrega tarde el 5%. Después nos dicen que el 90% de los B se entregan a tiempo. Entonces se entregan tarde el 10%. Y nos indican que el 85% de C se entrega a tiempo. Por lo tanto, ¡ay! Lo agrandé mucho. Entonces, si el 85% se entrega a tiempo, el 15% se entrega tarde. Y ahí construí el diagrama del árbol que describe la situación. ¿Se entiende bien cómo se hace el arbolito? Sí, profe. Súper bien. Ya. Después la letra B, y aquí van a ver que con el árbol es muy fácil calcular la probabilidad total y el teorema Bayes, que cuando uno ve la fórmula uno dice, no, la fórmula es como chino mandarín porque es compleja la fórmula, ¿ya? Pero con el árbol se hace mucho más fácil, miren. Veamos. Un abejito. Dice, si se selecciona un producto al azar, dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea entregado tarde? O sea, aquí nos están preguntando una probabilidad total de que sea entregado tarde. No sabemos, en el fondo, no sabemos qué tipo de producto es. Si es A, si es B o si es C. Solo que haya sido entregado tarde. Entonces nos están preguntando la probabilidad de que se haya entregado tarde. Y eso tenemos 3 caminos. Que se haya entregado tarde y sea el producto A. Entonces, como dije I, perdón, era al revés. Era al revés. Tarde le pusimos el TA. Ahí sí. Que hayan sido entregado tarde y sea el producto A. Entonces, como dije I, esas probabilidades se multiplican, esos caminos. 0,05 por Profe, una 0,4. pregunta. Cuando usted dice y agarra a la probabilidad tarde. Es que esa es la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea entregado tarde? Sí, Entonces sí. tienen que ser todos los caminos de que sea entregado tarde. Da lo mismo cuál sea el producto. Cuando digo y,
es porque se multiplican esas probabilidades, que sea entregado tarde y sea un producto A, o, entonces se suma, que sea entregado tarde y sea un producto B, entonces sería 0,1 por 0,3, o más que sea entregado tarde y sea un producto C, 0,15 por 0,3. Y esa es la probabilidad total. No sabemos qué tipo de producto, porque nos dicen si se selecciona un producto al azar. No sabemos si es un A, un B o un C. Pero ¿cuál es la probabilidad que se haya entregado tarde? Tenemos 3 caminos distintos para eso. Y eso se ingresa en la calculadora. O sea, sería 0,05 por 0,4 más 0,1 por 0,3 más 0,15 por 0,3. $0,095. Eso por 100 sería un 9,5%. ¿Duda ahí? ¿Hay alguna duda? Profesora, buenos días. Yo tengo la duda. Solo tengo que... ¿Es válido usar solo un producto, como dice al azar, usar solo uno o siempre los tengo que sumar todos? Todos, porque tú no sabes cuál es. Ah, ya, ok. Imagínate que los tienes todos mezclados en una caja, no sé, para ser distribuido. No sabes cuál es el que llegó tarde. Ya, gracias. No conoces eso a priori. Ahí lo vamos a ver más adelante. Eso se llama teorema de Bayes. En este caso eso no lo conocemos. Entonces es la suma de todos los caminitos. Lo mismo en la C, mira. En la C nos están preguntando lo contrario. ¿Cierto? Si se selecciona un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea entregado a tiempo? Esto se puede calcular de dos maneras. Como ya tenemos la del tarde, que se ha entregado tarde, que se ha entregado a tiempo, se podría calcular con el complemento. Con el complemento es más rápido, ¿ya? Pero van a ver que se puede calcular de dos formas. La probabilidad de que se ha entregado a tiempo sería 1 menos la probabilidad de que se haya entregado tarde. O sea, sería 1 menos todo el valor que me dé aquí, con todos los decimales. 0,095. O sea, un 90 por 0,905. O sea, un 90,5%. Esa es la manera rápida de sacarlo. La manera más lenta, pero que nos va a dar lo mismo, es hacer todos los caminos del entregado a tiempo. O sea, probabilidad que sea entregado a tiempo serían los otros caminos. Ay, perdón, me fui por otro lado. Sería que sea entregado a tiempo y sea el producto A, o que se haya entregado a tiempo y sea el producto B, o que sea entregado a tiempo y sea el producto C. O sea, en este caso, sería 0,95 por 0,4 o 0,9 por 0,3 o 0,85 por 0,3. Si ingreso eso en la calculadora, me dice y dar igual el 90,5%. Lo vamos a verificar. 0,95 por 0,4 más, que son los otros caminos, ¿cierto? Por 0,3 más 0,85 por 0,3. Ahí. Llegan al mismo resultado. Entonces, para ahorrar tiempo, si uno ya tiene calculado uno, el otro se puede sacar con complemento nomás.
Entonces por eso les pongo O, no es que tengan que hacer las dos cosas, ¿ya? Y en el ejercicio de, o sea, en el ejercicio que entra en la evaluación, solo les preguntamos una probabilidad total, ¿ya? No les preguntamos el teorema de Bayes, así que no los voy a enredar con eso ahora. Bueno. En el fondo, el teorema de Bayes le pone una condición. O sea, nos podrían preguntar cuál es la probabilidad que llegue tarde si se sabe que el producto es A, por ejemplo. ¿Ya? Es una condición, pero eso no entra en esta evaluación. Prefiero no enredarlos con eso ahora. Solo entran probabilidades totales. A ver, espérame. Déjenme verificar lo que estoy diciendo, porque de repente me puedo confundir. Déjenme revisar la evaluación bien. Después me van a decir, profe. Un momento. Sí, una distribución normal. Después tienen que crear el diagrama de árbol y probabilidad total. Y después un índice de patch, que es el que vamos a ver ahora. ¿Sí? No entra el teorema Bayes. Vamos bien entonces hasta el momento, ¿no? Sí, profe. Súper claro. Ya, nos falta ver el último. El de la evaluación son bien parecidos a lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Así que si lo repasan un poquito, debía ser súper bien. Ya. El índice de Pache es uno de los índices de precios que se utiliza para medir el cambio porcentual en el nivel general de precio entre dos periodos de tiempo. Entonces, a diferencia del índice de las Peires, el índice de Pache utiliza las cantidades del periodo actual como ponderaciones. Entonces, veamos un ejemplo similar a lo que entra en la evaluación. Dice, supongamos que estamos analizando el costo de una canasta básica que contiene 3 productos: arroz, aceite y carne. Y queremos comparar los precios. Tenemos los precios del 2019, 2020 y 2021 de ambos productos, arroz, aceite y carne. Precio con cantidad consumida. Dice que determinemos estos índices entonces para el 2020 y para el 2021 e interpretemos. Entonces aquí tenemos los años. Entonces primero el del 2020. En el numerador, para el 2020 entonces, se coloca precio por cantidad. O sea, sería 1,6 por 2,5 más 2,1 por 1 más 5,5 por 0,8. Y se divide por el precio del año anterior por la cantidad del año que estemos calculando. O sea, precio del año anterior, pero por la cantidad del año 2020 en este caso. O sea, sería 1,5 por 2,5 más 2,0, o sea, 2 por 1 más 5 por 0,8. Y eso se multiplica por 100. Ingresemos la calculadora. Ahí. Vamos a ingresar la calculadora. 1,6 por 2,5 más 2,1 por 1. Ya no importa que sea 2,1. 5,5 por 0,8. Denominador. 1,5 por 2,5 más 2 por 1 que es 2 más 5 por 0,8.
Y eso todo multiplicado por 100. Mm. 105. Ah, en verdad, aquí arriba me equivoqué. Puse 1,5 arriba, ojo, ahí. Estaba chequeando. Ahí es 1,6. 1,6 por 2,5, 2,1 por 1,5, está bien. 5,5 por 0,8. Y abajo era 1,5. 1,5, 2, ahí está bien. Entonces va a aumentar un poquito. 107,69. Entonces, ¿qué significa? Porque dice interprete. Entonces, lo voy a anotar aquí. El índice de Patch para el 2020 es aproximadamente 107,69, lo que indica un aumento que nos dio positivo del 7,69%, o sea, de lo que le sobra de 100, 7,69% en el costo de la canasta básica de alimentos entre el 2019 y 2020. Utilizando, y ahí hay que especificar, las cantidades consumidas en el 2020 como referencia. ¿Dudas con eso? Entonces siempre ocupamos el año anterior como o sea, el año que nos estén preguntando en el fondo como referencia en la cantidad consumida, ¿ya? Entonces el del 2021, fíjense que vamos a hacerlo con otro color aquí. El del 2021 entonces va a ser precio por cantidad igual en el numerador, o sea, 1,7 por 3 más 2,3 por 1,5 más 6 por 0,9. Entonces, las cantidades del año que estemos calculando las mantenemos. O sea, vamos a mantener ese 3, vamos a mantener el 1,5 y vamos a mantener el 0,9. Y lo que cambia es el precio. Ocupamos el precio del año anterior. Entonces, en este caso sería 1,6, 2,1 y 5,5. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, ingreso eso en la calculadora ahora. 1,7 por 3 más 2,3 por 1,5 más 6 por 0,9 dividido en 1,6 por 3 más 2,1 por 1,5 más 5,5 por 0,9. Eso por 100. 108,14.
aproximadamente. ¿Cierto? Entonces aquí ponemos la interpretación, que el índice para el 2021 es aproximadamente 108,14, lo que indica en este caso también un aumento del 8,14% en el costo de la canasta básica de alimentos ahora entre el 2021 y 2020. Y es bastante simple el índice, no sé si tienen dudas del cálculo o algo. Profe, ¿podría mostrar la tabla un poquito? Gracias. Ahí está la tabla. ¿Alguna duda, chiquillos? Por mi parte no, todo bien. Por mi parte no, profesora, pero ¿cuándo va a publicar el Zoom para poder ver el tema de la tabla, del primer ejercicio? Queda automática. Ah, Queda en la perfecto. nube. Ya, genial. Sí, queda automática. ¿Ya? Así que yo les voy a mandar el material con las anotaciones al tiro. La grabación puede que se demore unos 15 minutos, algo así. No sé cuánto se demora el Zoom en procesarla, ¿ya? Pero queda automática, eso sí. Ya, chiquillo, entonces, Y, cualquier duda adicional que tengan, me la escriben por foro. ¿Ah? ¿Me iba a preguntar algo? lo que yo le iba a consultar, profesora, disculpe, que para antes del examen vamos a tener otra clase, ¿cierto? Recording in progress. ¿Cómo? Que antes Sí, del... van a tener otro. Sí, Ya, van a tener eso estaba agendado el 9, ¿cierto? ¿El 9 de mayo? el 9, sí. Ya, perfecto. Gracias, profesora. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chiquillos, que estén bien. Gracias, profesora, que Muchas esté bien. Buen gracias, fin chao, de chao. semana. Igual. Muchas gracias, profesora. Gracias. Chao. Chao, chao.